Hola, mucho gusto. Mi nombre es Leonela Guadalupe Graciela Aguirre. Bueno, actualmente soy estudiante en la carrera de medicina. Curso el tercer semestre, soy del grupo B. Bueno, en este video les voy a hablar acerca de mi proyecto morfológico 2020. El tema que vamos a tratar es acerca del polígono de Willis. Bueno, principalmente el polígono de Willis, también llamado anillo de Willis o círculo arterial cerebral, es una estructura arterial en forma de octágono que se localiza en la base del cerebro. Esta estructura está formada por dos grupos de arterias, las arterias carótidas internas y el sistema vertebrovascular. Este último está compuesto por dos arterias vertebrales y la arteria basilar. Esta red está organizada de forma anteroposterior, es decir, las arterias carótidas y sus ramas irrigan el área anterior y las arterias vertebrales y sus ramas se encuentran en la parte posterior. La localización del polígono de Willis. Bueno, la localización o donde se encuentra es en la base del cerebro. Este rodea el tallo de la glándula pituitaria, el esquiasma óptico y el hipotálamo. El cerebro posee una irrigación más compleja compuesta por dos grandes arterias que forman dos grandes sistemas vasculares, el sistema vertebrovascular y el sistema anterior. La función de ambos da lugar al polígono de Willis. Bueno, entre la filosofía del polígono de Willis encontramos es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro, en el que las arterias carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas que suministran gran oxígeno o el 80% del cerebro. Bueno, este necesita un aporte de oxígeno y nutrientes para poder funcionar correctamente. Este aporte se lleva a través de un medio de irrigación sanguínea. Dentro del sistema del polígono de Willis también tenemos que encontrar las arterias y las venas que lo componen. Embriológicamente, el polígono de Willis está formado por la anastomosis entre dos arterias carótidas internas y dos arterias vertebrales. Las arterias comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior contribuyen a formar el polígono. Se forma de los tres primeros arcos bronquiales. Ocurren varios cambios en las arterias carótidas internas, rama craneal y rama caudal, que estas a su vez se subdividen para formar un anillo arterial. Bueno, este anillo recubre alrededor del cuello de cada vesícula telencefálica, dando origen a las arterias proidea anterior, cerebral media, olfatoria primitiva, entre otras. Bueno, la rama caudal alcanza el extremo cefálico de la arteria longitudinal neural ventral para construir la arteria comunicante posterior. De igual manera, las arterias longitudinales neurales ventrales tienden a funcionarse en la línea media para formar la arteria basilar y por lo tanto también el segmento posterior. Bien, anatómicamente el polígono de Willis es una estructura anatómica con forma de octágono, como ya lo mencionamos anteriormente, que se compone de una anastomosis, una conexión entre las estructuras arteriales del sistema circulatorio anterior y el circulatorio posterior. Bueno, el polígono de Willis por su parte anterior está formado por la arteria carótida interna y que suministra el flujo sanguíneo a la parte anterior del cerebro. Irriga la mayor parte del hemisferio cerebral, así como algunas estructuras profundas como el núcleo caudal, el putamen o estructuras cercanas como la órbita. Las arterias carótidas internas provienen de las arterias carótidas comunes izquierdas y derechas. Surgen de la bifurcación de las arterias carótidas comunes a nivel de la cuarta vértebra cervical. Las arterias carótidas internas dan origen a distintas ramas, entre ellas la arteria oftálmica, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, arterias estriadas, arteria coroidea anterior, arteria comunicante anterior y arteria comunicante posterior. Bueno, en esta imagen se muestra las arterias que ya mencionamos anteriormente. Bueno, el polígono de Willis por su parte posterior se compone de las arterias vertebrales. Está a mitad del polígono proporciona la circulación sanguínea, principalmente el cerebro y tronco cerebral y parte posterior de los hemisferios cerebrales. Dos arterias vertebrales procedentes de la arteria subclavia se unen en el borde inferior del tronco cerebral, formando una única arteria, la arteria basilar. Todos sus componentes forman el sistema vertebrovascular.
Bueno, de la arteria basilar también parten las siguientes ramas, entre ellas la arteria pontina, la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anterior. De la arteria vertebral surgen las siguientes ramas, la arteria cerebelosa inferior y posterior, la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior. Bueno, entre las funciones más importantes del polígono de Wien es que este círculo genera una comunicación esencial en el suministro de sangre entre el cerebro anterior y el posterior. También permite que se iguale el flujo de sangre entre los lados del cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Al parecer, la función principal del polígono de Wien es ofrecer una ruta alternativa si se da una conclusión de reguero sanguíneo en la ruta habitual. Por ejemplo, si se obstruye el paso sanguíneo en la arteria carótida interna izquierda, la sangre no puede llegar a la parte frontal izquierda del cerebro. Bueno, gracias al polígono de Wien, la sangre puede llegar a través de la arteria de comunicación anterior a partir de la arteria carótida interna derecha. Esta extremando arterias tiene la función de permitir una distribución correcta de la circulación cerebral. A su vez, también disminuye el flujo de sanguíneo de uno o más vasos cercanos. Esta redistribución depende de la presencia y el tamaño de los vasos sanguíneos existentes. Bueno, como pueden observar, la siguiente imagen fue mi diseño del polígono de Wien. Obviamente me basé en lo más general. Bueno, de mi parte sería todo, espero les haya gustado y este video haya sido sagrado. Fue un gusto, mi nombre es Dianela Golpe Gracián Aguirre. Les recuerdo que este es mi proyecto de Morfológico 2020. Bueno, gracias.